Ya estamos, bueno, muy, pero muy excelentísimas buenas tardes. Les damos en nombre de la Universidad Nacional de Hurlingham, mi compañero Leonardo Azam, que ahora le voy a presentar, y yo les damos muy gran bienvenida a la segunda clase de vida universitaria, que se llama Historia de la Universidad en la Argentina. Y hoy, ¿qué vamos a ver en esta clase? Hoy vamos a ver historia de la universidad en la Argentina, lo vamos a hacer corto, lo vamos a hacer sintético, porque ya dejamos una clase grabada que es mucho más larga, mucho más exhaustiva, más profunda, más detallista, minuciosa, para que tengan un panorama perfecto y absoluto de qué pasó en la universidad hasta el día de hoy, con la universidad hasta el día de hoy, desde sus orígenes en Argentina hasta hoy. Esa clase que dejamos grabada la hicimos con la profesora Ana Bond, que es de orientación, es del equipo de orientación y especialista en historia. Ella sabe muchísimo de esta materia y sobre todo de historia, también de esta materia, y ha organizado los contenidos para que los podamos ver en profundidad. Esa clase tiene algunos detalles que hablan de otros años, que no los pudimos editar porque la clase ya está en YouTube. Así que les decimos que vean solamente los contenidos que tienen que ver con la historia. Cuando decimos, por ejemplo, estamos las dos hablando y decimos, bueno, y mañana vamos a hacer tal cosa, eso no le den bolilla. Lo importante es lo que hablamos en esta clase. Esas clases grabadas son para hablar de historia de la Universidad de la Argentina. La pueden ver, es optativa, no es obligatoria, pero sería importante que las profundizaran con tiempo, las vayan viendo. Hoy vamos a ver esos contenidos de manera un poco más sintética para que podamos ver historia de la universidad en la Argentina, un poco del trabajo final, dónde estamos, me van a contar, dónde anda, como empezamos a hacer recién, de manera un poquito más orgánica, dónde están en el trabajo final, qué hay que hacer esta semana. Vamos a presentar a una persona muy importante y vamos a ver las actividades en el foro que tenemos que hacer esta semana. Le voy a presentar a esa personita muy importante que ha venido hoy con nosotros y nosotras. Se llama Leonardo Azam. Es un docente en formación. ¿Qué significa? Leonardo, levantá la mano, igual está tu nombre, pero levantá la mano y está saludando. Gracias, buenísimo. ¿Qué significa docente en formación? Significa que él está haciendo las prácticas para recibirse. Entonces va a hacer las prácticas, tenemos el honor de recibirlo para que haga las prácticas con nosotros y va a estar colaborando en todo lo que es tanto contenidos como la parte administrativa y de trabajo docente que hacemos nosotros, aparte de cuando los vemos con ustedes, lo que hacemos nosotros para preparar las clases. Así que bueno, gracias Leonardo. Cuando terminemos este capítulo de historia, te vamos a pedir que te presentes, que nos cuentes cómo fue tu experiencia y el ingreso a la universidad. Así que para eso les hago suspenso, van a tener que esperar un ratito. Bienvenido Leonardo, te dicen ya los chicos y las chicas. Bueno, muchas gracias. Decinos, ¿qué te parece? ¿Cómo estás con la experiencia? Bueno, la verdad es realmente ansioso. Probablemente más que los chicos acá. Aunque yo ya tengo mis años en la universidad, realmente en lo que respecta a la experiencia docente, soy muy novato y realmente la ansiedad del no saber qué esperar, pero siempre con las expectativas muy arriba y estar para lo que me necesiten, básicamente. ¿Sí? No tengo mucho más que decir que eso porque realmente estoy esperando en empezar el trabajo, ver qué es lo que tienen que hacer, acompañarlos en lo que pueda y bueno, esperar a que salgan buenas producciones. Mirá, Leonardo, para responderte en nombre de los chicos y las chicas, te decimos que tu trabajo va a ser muy importante acompañándolos en el trabajo final para que puedan hacer esa producción que salga maravillosa. Sos muy bienvenidos, ya se están dando la bienvenida a Jesús Arcila también. Y vas a estar codo a codo con ellos, dando tu experiencia y tu conocimiento, así que
Sabemos que sos de inglés, sabemos que sos un gran docente también en potencia, así que vamos a ir puliéndolo de a poquito. Ojalá, bueno, muchas gracias. Yo espero que sea al revés, que me acompañen más ustedes a mí. No, el gusto es mío, realmente. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar a compartir pantalla, vamos a ver un ratito historia de la Universidad de la Argentina, y Leonardo está en el grupo general. No tenemos grupo, yo no sé si hay un grupo general, inclúyanlo, por favor. Ahora Leonardo se va a poner en el chat si quiere estar incluido su teléfono, claro. Si puede, y seguimos. Bueno, vamos a compartir pantalla, vamos a entrar directamente en el tema historia de la universidad en la Argentina. ¿Y qué tenemos para decir de esto? ¿Por qué les parece que vamos a ver la historia de la universidad en la Argentina? Vamos a ver esta historia porque queremos saber cómo fue ese recorrido que hizo la universidad y que hicieron los estudiantes y las estudiantes de Argentina para pasar de una universidad que empezó siendo para unos pocos hombres, varones, de clase alta, privilegiada y paga, a ser una universidad pública para todos, para todas, de excelencia, de calidad, y mirando a un modelo de país y transfiriendo conocimiento para que mejore las situaciones del país. Vamos a ver cómo fue. La UNAUR, ustedes saben, nuestra universidad es muy joven. Tiene 5 años y medio, 6 años. Pero las universidades surgieron hace mucho tiempo. Surgieron en la Edad Media, en Europa. Aproximadamente en el siglo XI, XII, XIII, las primeras universidades. ¿Dónde daban clase? ¿Dónde se daba clase? En las iglesias, en las catedrales. Miren que acá hay una fotito, esta debe ser, no sé cuál debe ser, la de puede ser. En las iglesias, en las universidades, en Europa, en las iglesias, en las catedrales, en Europa. ¿Para quiénes era? Era para pocas personas, muy poquitas, un centenar, gente de la clase más acomodada, de la clase gobernante o de la clase de la iglesia, que también eran gobernantes, también gobernaban en ese momento. La iglesia era un poder muy importante. Solo para hombres, dijimos, fuertemente vinculada a la Iglesia Católica, no estamos hablando de otras iglesias, sino la Iglesia Católica. ¿Qué se estudiaba en esa universidad? Se estudiaba abogacía, leyes, no se llamaba abogacía, se llamaba leyes, medicina y teología, para gobernar y para trabajar en la iglesia, ser parte de la iglesia. Sus alumnos e integrantes provenían de esta iglesia y de la realeza. Esto, como verán, es muy claro que tenía un gran sesgo elitista, era para unos pocos, y se trataba de formar a las clases dominantes. Se trataba de formar gente para que dominara y gobernara. Era para eso la universidad. Estos rasgos, que parecen tan rotundos, fueron los que perduraron y moldearon el tipo de universidad que llegó en el siglo XVII a la Argentina. Cuando se crea la Universidad Nacional de Córdoba por los jesuitas, la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando se crea en Córdoba por los jesuitas, la Universidad Nacional de Córdoba. La primera universidad del país, también ligada a lo mismo. Para los hijos de funcionarios de España, los hijos de la clase dirigente, que eran españoles, que si eran criollos acomodados, seguían siendo varones, las mujeres todavía no podían asomar por la educación, y era para que ocuparan los cargos directivos del país. Estos eran un centenar, eran unos cientos. Hoy fíjense que la UNAUR tiene 30.000 alumnos. Entonces, esto era para 100, la universidad, unos 100. En el siglo XIX, 2 siglos después, se crea la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata, de la cual yo soy egresada, yo soy platense, así que ahí la conozco. No fui en el siglo XIX, chicos, no estuve en el siglo XIX, aunque se parezca. Vamos a ver un poco el contexto histórico de la creación de estas universidades. A principios del siglo XX y finales del siglo XIX,
ocurrieron una serie de acontecimientos y transformaciones sociales, políticas, culturales, económicas, que moldearon la conformación de la sociedad argentina. Se consolidaron gobiernos de carácter conservador en lo político y liberales en lo económico. ¿Qué significa conservador en lo político? Que había, y conservador y liberal en lo económico, que se abrió el camino hacia las importaciones, se abrieron los mercados hacia las importaciones, los mercados no se regulaban y se regulaban a sí mismos por la competencia, había gran especulación financiera, baja de salarios, tarifas altas, todo esto son los gobiernos conservadores y liberales. Y conservadores porque siempre gobiernan para el beneficio de unas pocas familias que son las que manejan el país y han gobernado el país durante muchísimo tiempo y siempre están generando políticas para mejorar su economía, no la de la mayoría de la población. ¿Cómo se consigue esto? Con voto no secreto ni obligatorio. Ahora nosotros votamos y votamos en un cuarto oscuro, votamos de manera secreta, es obligatorio, votan las mujeres, en ese momento votaban solamente los hombres, los que estaban anotados en el registro del registro militar, del servicio militar, y votaban en la iglesia con la mano levantada diciendo a quién iban a votar. Entonces votaban delante de su patrón, que les decía claramente, ojito, ¿qué estás haciendo? Y tenían que votar el voto cantado. En ese momento la persona que anotaba a quién había votado y muchas veces, como no había todavía una gran alfabetización que después se hizo con la ley 1420 en todo el país, había muchísima población que era analfabeta y había mucho fraude porque anotaban que habías votado a otro que no habías votado, en caso de haber podido cantar tu voto diferente. Bueno, todo esto es el voto no secreto ni obligatorio. Gracias a este voto, las oligarquías conservadoras y liberales se seguían, pues, como decía, se erigían en el gobierno. ¿Qué modelo de país se elige? El modelo agroexportador, que es el que favorecía a estas familias que tenían ganado y grandes extensiones de tierra. Entonces, se vende cereales, se vende carne, ¿a quiénes? A las grandes potencias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y este modelo, como dijimos, favorece principalmente a los terratenientes y a los dueños de esas grandes extensiones de campo. Se crea el correo, el telégrafo, el ferrocarril, comienzan las escuelas públicas como una manera de homogeneizar la cultura argentina y el país. Se crea la escarapela, se crea los símbolos, perdón, no se crea la escarapela, se promulga la escarapela en las escuelas, los símbolos patrios, empiezan a ser para los argentinos y los que no eran argentinos, que ya vamos a ver quiénes eran, que eran los inmigrantes, tuvieran todos la misma homologación cultural, política y educativa de la nación argentina. Comienzan los empleados públicos, el poder judicial, una sola moneda única, antes había monedas por provincia, comienzan las vías, los puentes, los puertos, todo lo necesario para llevar la materia prima de los campos a el puerto y del puerto a las grandes potencias. Entonces estaba todo organizado para que el país fuera agroexportador y favoreciera a esas pocas familias. Pero ¿qué pasaba con la gente común? Los trabajadores y trabajadoras estaban en las más graves condiciones de explotación, casi esclavismo, sin legislación laboral, sin marco regulatorio, acá los vemos en las fotos, trabajando y trabajaban por la comida y por la vivienda en general, y por unos pocos pesos. Todo esto, que parecía que no iba a cambiar nunca, cuando aparecen los inmigrantes en Argentina, nuestros abuelos y nuestras abuelas inmigrantes, y bisabuelos y bisabuelas para los más jovencitos, son los nuevos actores sociales que venían de Europa, donde había socialismo, donde había gremialismo,
donde había otros modelos de justicia social y comienzan a generar y a pedir mejoras y cambios. Entre esos cambios, quieren que sus hijos y sus hijas lleguen a poder estudiar en la universidad y puedan llegar a recibirse y mejorar sus condiciones de vida. Eso significa que comienza a nacer la clase media argentina. La ley Sáenz Peña, bueno, la ley 1420 trae la obligatoriedad de la educación para niños y niñas, de la educación primaria. Faltan muchos años para que comience la educación secundaria y la educación universitaria, para todos y todas, ¿no? Que sea gratuita y para todos. La ley Sáenz Peña en 1912 establece el voto obligatorio, secreto y universal, que por fin va a permitir que en 1916 las mayorías populares hagan que acceda al poder ejecutivo, o sea, la presidencia, Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical que fue el representante de las mayorías populares. Esto fue porque se pudo hacer el voto secreto, una lucha de los inmigrantes y de las clases incipientes medias. Bueno, ¿qué hizo este gobierno de Yrigoyen? Amplió la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo, la difusión de la enseñanza universitaria, y también tuvieron graves conflictos sociales por las duras condiciones laborales que continuaban. Bueno, vamos a lo que nos importa a nosotros y a nosotras hoy, que es qué pasaba con las universidades mientras tanto. Las universidades seguían respondiendo en espejo al modelo conservador propuesto anteriormente, que era asociada a otorgar títulos profesionales, dejando de lado la creación de conocimiento. Y esto es una pregunta que les vamos a hacer en el foro, que es, ¿cuál es la diferencia entre una universidad que otorga títulos profesionales y una universidad que desarrolla el pensamiento crítico cientificista o también puede llegar a ser con un modelo de país industrialista? Entonces, nosotros decimos que estas universidades lo que hacían era generar títulos para que esa clase pudiera dominar. La diferencia con una universidad como la nuestra es que genera pensamiento crítico, investigación y desarrollo para que se mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía. No sé si está claro hasta acá. Si hay alguna pregunta, me dicen. Bueno, sin embargo, la creciente democratización de la sociedad supuso cambios en el interior de la universidad también, que comenzaron a mostrar tensiones en su interior. O sea, había un modelo conservador propuesto en la universidad, pero la incipiente clase media luchaba por la democratización de la universidad y de la enseñanza. Entonces, a principios del siglo pasado, comienzan a crearse los primeros centros de estudiantes en la UBA. El centro de estudiantes es el gremio de los estudiantes. Les aconsejamos que trabajen, que se organicen en el centro de estudiantes, porque es lo que les da fuerza como estudiantes para poder hacer cambios que ustedes necesiten. Cambios importantes, como los que van a escuchar ahora. Los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y Córdoba, muchos pertenecían a familias de clase media, hijos o nietos de inmigrantes. Comienzan a pedir reformas y piden que modernicen y democraticen la universidad. Tanto es así, se sigue pidiendo la democratización de la universidad. Les voy a decir qué significa. Que en junio de 1918 se gesta la reforma universitaria. La reforma universitaria, acá tienen las fotos, fíjense, fue una reforma muy famosa en todo el mundo, muy anterior al Mayo francés, que fue en 1968 y fue mundial. Lo nuestro fue en el 18. ¿Y qué reclamaban los estudiantes? La participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad, la autonomía universitaria. ¿Qué significa autonomía universitaria?
es el derecho a darse su propio gobierno y regular su funcionamiento. Abrir la enseñanza a distintas tendencias ideológicas, quiere decir que podía haber libertad de cátedra también, que se pueden armar distintas cátedras diferentes, como tenemos ahora, creación de cátedras nuevas con contenidos diferentes de distintas tendencias políticas, filosóficas, científicas y sociales. ¿Por qué decimos esto? Porque antes de esta reforma, los títulos los cargos de los profesores se heredaban, eran por herencia y eran a dedo. Los elegía el Poder Ejecutivo directamente o el gobernador o la persona que estuviera más influyente en ese momento, ponía sus personas y muchas veces las heredaban los hijos y así continuaban. Los programas eran obsoletos, antiguos, no tenían nada que ver con la realidad del país. Había, por ejemplo, esto lo vi en Canal Volver, había, por ejemplo, una materia dentro de Derecho, de la carrera de Derecho, que era cómo tratar a los siervos, cómo tratar a los esclavos. Entonces, imagínense lo que era esta enseñanza. Pedían concursos para la distribución de cargos, que sean por concursos, como es ahora, uno tiene que concursar su cargo. Publicidad de los actos universitarios, que se supiera, no que fuera entre gallos y medianoche escondidos y todo se digitara a dedo. La gratuidad de la enseñanza, la primera vez que aparece esta palabra, la enseñanza gratuita para todos y todas, que todavía ellos no lo pudieron lograr, lograron todo lo demás. La gratuidad la va recién lograr en 1946. Y la extensión universitaria. ¿Qué es la extensión universitaria? La extensión universitaria son las políticas públicas que tiene una universidad para llegar al territorio, a la gente, y poder mejorar su calidad de vida. En síntesis, esto es lo que pedían los estudiantes de 1918. ¿Vamos a ver el video que muestra todo? Vamos. Cuando quiera el señor Internet, ¿no? Siempre. Por supuesto, ¿no? Eso no es así, cuando uno quiere. Cari, escribime, mi amor. No se está viendo el video, se ve la pantalla de lo anterior. No. A ver. ¿Qué pasó? Ponle en compartir pantalla todo, que sería una opción. Porque escuchamos el sonido, porque estamos escuchando el sonido todavía. Oh. A ver dónde estoy. Compartir pantalla. Y vamos a la reforma. Vamos de nuevo, chicuelos. Muchas gracias por avisarme. ¿Ahora se ve? Sí, ahora se ve, profe. Se ve Sí, bien. sí, ahora se ve. Gracias. Sí se ve.
Muy bien. ¿Qué les pareció? Filosofía y ahora. Interesante. Interesante porque, bueno, se replica, y como decía usted, es previo al Mayo francés, que el Mayo francés también se le da mucho más propaganda a veces, pero fue previo y fue muy importante, sobre todo Excelente. para el desarrollo de las universidades latinoamericanas, que estuvieron más cerca, y del mundo también. Fue muy importante la democratización de los claustros universitarios. Exacto. Perfecto. Parece mentira que hubiéramos tenido una universidad tan cerrada y tan obtusa, ¿no es cierto? Y tan conservadora. Y cómo hemos llegado a tener lo que tenemos hoy. Vamos a seguir viendo entonces cómo hemos llegado. Bueno, ¿cómo terminó la reforma universitaria del 18? Los estudiantes forzaron al rector, la renuncia del rector, y Irigoyen intervino en la universidad nombrando al ministro de Justicia de la Nación en su lugar. Se hizo un decreto con las reformas que contempló los reclamos de los estudiantes, dando un paso a una nueva era en la universidad, en la sociedad y en la educación que se expandió por todo el continente. Y esto fue hasta el día de hoy. En nuestra universidad se publicó un libro espectacular que se llama La Reforma Universitaria, a 100 años de la Reforma Universitaria. Se publicó en los 100 años, lo pueden ver en la biblioteca, que cuenta cómo fue este proceso y qué se hace ahora. Espectacular. A ver, vamos a continuar entonces. Bueno, continuamos. Luego tenemos el primer golpe de Estado, lo derrocan a Irigoyen. ¿Quiénes? Los conservadores, vuelven. En 1930, los generales Uriburu y Justo encabezaron un golpe de Estado apoyados por los grupos políticos conservadores y lo expulsaron del gobierno a Irigoyen. ¿Qué vuelve? El fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. Hacia 1943 se sucedieron los gobiernos conservadores uno tras otro que se desentendieron en los padecimientos que sufrían los sectores populares y siguieron beneficiando con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país. ¿Dónde estuvo la universidad en este momento? Alineada contra Irigoyen y a favor del golpe de Estado. Ahí estuvo la universidad, que no eran solamente el grupo de estudiantes golpistas que no querían compartir la universidad con los hijos de los inmigrantes, sino que también eran todos los dirigentes que no querían que pasaran estas reformas, ¿no? Que ocurrieran estas reformas. Hay un gran retroceso en la participación de los estudiantes en el gobierno universitario y se continúan las prácticas selectivas y el discrecionismo, todo lo que habíamos hablado ya. Vamos a dar un salto hasta la llegada del peronismo, 1946, donde Perón sanciona la gratuidad de los estudios universitarios. Con la llegada del peronismo al gobierno, se produce una serie de transformaciones económicas, políticas y sociales, donde los trabajadores y el mundo del trabajo y las trabajadoras y el mundo del trabajo ocuparon un lugar central en el desarrollo de las políticas públicas. Se luchó por la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, eran los tres bastiones del peronismo. Un modelo de país ya no ligado a vender carne y cereales, sino ligado también al desarrollo industrial. El salario subió un 53%, la renta nacional un 49%, y la redistribución redundó en una activa participación de la clase trabajadora en la comunidad social y política. Los trabajadores y las trabajadoras comienzan a ser la base del modelo peronista. ¿Y qué pasaba con la universidad entonces? La universidad y el peronismo tradicional tuvieron unas relaciones un poco tensas, porque el peronismo decía que la universidad debía adecuarse al modelo de país propuesto y trabajar para ese modelo de país, ¿no es cierto? La universidad no estaba de acuerdo con esto, hubo tensiones. Entonces, en 1947, el peronismo sanciona la ley universitaria que dispone que los rectores sean designados por el Poder Ejecutivo y que regula fuertemente la vida universitaria. También hace énfasis en la importancia de la investigación
vinculada a los requerimientos del país. Trata de tener una universidad que trabaje para un país en desarrollo y la investigación para que ese conocimiento que genera la universidad llegue al país y a las personas, no sea en abstracto, no estén investigando cosas que son atemporáneas o no tienen nada que ver con el territorio. En 1949 se sanciona por decreto la gratuidad de la enseñanza que hasta hoy nadie nos la puede quitar. La enseñanza es gratuita para todos y para todas, menos para el Estado, que la tiene que pagar porque es no arancelada, no quiere decir que no tenga un costo, tiene un costo alto, y lo paga el Estado. Eso es desde 1949 y hubo momentos en los que quisieron que esto cambiara y que la universidad volviera a ser arancelada y cobrar un arancel, y por suerte la lucha de tantos estudiantes como ustedes hizo que hoy pudiéramos estar en una universidad pública. En 1953 el peronismo crea la UTN, la Universidad Técnica Nacional, donde la Universidad Obrera Nacional, perdón, hoy la Universidad Tecnológica Nacional. Vamos a ver un videíto, me dicen por favor si no se escucha o no se ve, y pasa lo de hoy. Vamos a tratar de que no. ¿Están viendo ahí? Normalmente en la ¿Ven? Ahí se ve la pantalla, profe. Gracias, mi amor. De esos 4 millones, Lo voy a poner de El nuevo video- porque estaba hablando. normalmente en la No, no se ve el No, video. no cambió Se todavía. ve la diapositiva, pero Profe, todavía. tiene que El video no. esos 4 millones, ¿Por qué soy así? solamente Puede ser. Claro, tiene que abrir la aplicación directamente. Claro, profe, si no tiene que ¿Cómo? cuando usted pone compartir pantalla, ¿vio cuando usted pone compartir pantalla? Sí. Le aparecen dos cuadraditos abajo que pide que se escuche el audio y que también se vea la pantalla. Si Pero, está desde la compu. ¿Ve? ¿Lo puede ver ahí? inteligente, ¿eh? Así, una vez que usted comparte, se escucha. Ahí está. Ahí se está viendo algo. Sí. Pero ahí se ve lo que estaba compartiendo recién usted hace un ratito. ¿Ahí se ve la pantalla? Normalmente en la República Argentina, en nuestra época, había 4. No, todavía está superpuesta en una parte negra, que además... Seguro que se le tildó. Sí. ¿Es un video aparte o es algo, es una solapa de la página, una pestaña Está de la página? cruzada. Ajá. Profe, cuando usted ve la pantalla, ¿se le aparecen varias pestañas para Sí, mi amor. seleccionar? Sí. Bueno, vio que debe haber como más o menos seis pantallitas chiquititas. Apriete, está la cuenta 1, 2, 3, la cuarta de abajo. Pero a mí me parece... No, mi amor, no. A ver, ahora... A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ahí se ve, sí. Está compartiendo la Gracias, pestaña. En la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, Profe, Noelia, hay un audio abierto Sí, y no, no que se no- llega a no. escuchar. Noelia, que silencie el micrófono. Con esas ofertas voy para allá. Si no, profe, desde tu... A ver si se puede... Ahí está, creo. Ya se silenció. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver. ¿Ya estamos? Lo silencio a todos, chicos. Después, si Ahí alguien está. me quiere decir algo, por ejemplo, Victoria, que estamos ahí comandando la actividad, reinicia el micrófono. Los voy a silenciar a todos por los ruidos. Perfecto. Ahí está.
Pueden reiniciar ustedes. Vamos a probar de nuevo. En la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. ¿Qué les parece? Muy importante. Bastante adelantado a su época. Yo vengo de un país donde esto, o sea, la universalidad o la gratuidad de la enseñanza, o que sea universal, a pesar de que la universidad pública es gratuita, se hizo recién en el año 2003, por ahí. Y hay muchas universidades que se manejan así. De hecho, noten que acá, por lo menos en Argentina, hay muchos estudiantes extranjeros de países periféricos, de otros lados, porque las universidades aún se manejan con sistemas de pruebas de aptitud académica. Por más que sean gratuitas, no son accesibles. Es Sí, una lucha inmensa que tuvo Argentina para llegar a tener gratuidad y no cursos de ingreso, ningún tipo. O sea, tenemos cursos de ingreso, pero son totalmente, no son excluyentes, ¿no es cierto? Hay que cumplirlos, pero no son excluyentes, no tienen examen. Entonces, me parece una conquista inmensa, como vos decís, Juan Bautista, muchas gracias, una conquista inmensa, haber llegado desde el 46 a tener gratuidad en Argentina, un país ejemplo y modelo en Latinoamérica, la verdad, y en todo el mundo, la verdad, increíble, increíble. Y agrego más, porque no se puede establecer un paralelismo histórico, sino que yo me recibí como bachiller en ciencias en el año 97. En el momento que me recibí, yo tenía 2 opciones, ¿sí?
laburar o la colimba, como dice acá la colimba, porque a la universidad no tenía derecho, no, era imposible por el tema de acceso. Y le explico por qué. Yo me había preparado en el secundario para tener buenas notas y poder tener opción a ir a la universidad, ¿no? Yo quería estudiar abogacía o economía, una de las dos. Entonces hay un sistema que se maneja en otras universidades, no es este, que es el sistema de prueba de aptitud académica, que te cuentan todo lo que tuviste en el secundario, tus notas, y después te hacen un examen, como que hacen en todos los secundarios, y ahí miden el puntaje, pero es a nivel nacional. Ok, la gente se esfuerza, se mata, ve los promedios, ok, pero cuando vienes a ver, tú dices, ah, no, pero es justo. No, ni tanto, porque acá estamos hablando del tema del cupo. A esa planilla del examen iba también incluido un estudio socioeconómico, ¿no? A ver de qué estrato va, de qué estrato viene. Esto te digo, en muchos países es así. Yo vengo de Venezuela. Un Sí, estrato, sí, de qué estrato de la sociedad vienes. Y ahora, cuando pude averiguar más adelante cómo era el acceso a la universidad, el cupo para las personas que llegan así es el 5% de la población. El resto claro. son para hijos de profesores, para artistas, para ministros, para hijos del Poder Judicial. Era así. Entonces, cuando venías a ver, el cupo se reducía. Entonces, no me quedó otra opción que ingresar por deportes. En ese momento que pude ingresar. Lo Después único que fue pudiste hacer. gratuito. Bueno, Claro. Juan, te agradecemos un montón, muchísimas gracias por el comentario, es muy importante lo que contás, es un modelo único en Latinoamérica, es un modelo importantísimo, otros países hermanos no lo tienen, no lo tuvieron y todavía no lo pueden tener, así que sigamos luchando por esta conquista. Muchas gracias por tu comentario. Yo, profe, ¿sabe Sí. que estaba hablando con una amiga que está en Londres, que ella viajó de Bolivia a Londres, ella es de Bolivia y me contaba que para estudiar los primeros 2 años ella no podía elegir el horario en el cual podía estudiar, no Claro. tenía, o sea, esa posibilidad de elegir, como por ahí no tenemos nosotros. Entonces ella decía, prefiero estudiar en una escuela privada, en una universidad privada y después, y aparte trabajar, que estar dependiendo de los horarios que me manejaban. O Sí, sea, pero lo una que estaban, universidad privada sale lo que puede ahorrar un padre en toda su vida para dejarle de herencia a los hijos. En toda su vida. claro, Bueno, por eso. vamos a continuar. Perdón, Victoria, que tenemos mucho por delante. Vamos todavía. Vamos a seguir. Entonces, ya vamos a seguir conversando todos los temas y después cuando terminamos vamos a abrir al debate. Así que no se hagan problema que lugar para charlar tenemos un montón. ¿Cómo continúa todo esto? No los veo más. ¿Ustedes me ven? Ahí sí no. Sí, profe, te vemos. Sí. Ah, bárbaro. A ver, acá está. No los vi y los extraño. Podríamos decir que las estructuras tradicionales de la universidad resistieron a la propuesta de otro modelo que intentó imponer el peronismo, ¿no? Lo que terminó decantando en que muchos de los integrantes de la comunidad universitaria, una vez más, igual que en 1930, apoyaran el golpe militar de 1955 que derrocó al gobierno peronista. Lamentablemente tenemos estos resultados de la universidad que en este momento, casi en su totalidad, no sus estudiantes en su mayoría, sino una élite, se dedicó a apoyar el golpe, los golpes militares. Bueno, desde el golpe militar hasta la noche de los bastones largos en el 66. Luego del golpe de 1955, las universidades fueron intervenidas. Todo lo que era peronismo se quemó de las aulas, se cesantearon a los docentes que eran peronistas y se llamó a nuevos profesores. ¿Qué pasaba con la autonomía universitaria en ese momento? Esa es la pregunta que les hago. En el interior de las universidades comenzaron a gestarse organizaciones que no estaban de acuerdo con el régimen imperante. Eran los centros de estudiantes.
Sin embargo, en 1958 hubo un periodo intermedio entre dictaduras, que fue de Frondizi, en el que la universidad tuvo una época de oro, que fue cientificista, ligada a la investigación, a las nuevas carreras, pero siempre con el peronismo proscripto, no se podía votar a Perón. La pregunta que hace nuestra universidad es cómo se articula una universidad brillante en el momento en que el país se restringen los derechos de las mayorías. ¿Cómo se hace? Llegamos a 1966, la famosa y horrible y espantosa Noche de los Bastones Largos. En 1966, Onganía, el general Onganía, hace el golpe militar que derroca el gobierno democrático de Arturo Illia, con una fuerte matriz represiva bajo las consignas de restaurar el orden y la autoridad. Las universidades estaban vistas como el lugar donde estaban los centros de estudiantes que había que disciplinar porque tenían ideas que supuestamente eran subversivas, eran de izquierda, eran ideas que iban en contra de la clase dominante y del gobierno militar. Entonces la Junta Militar decide intervenir las universidades la Noche de los Bastones Largos. Hubo una gran resistencia en la Universidad de Buenos Aires, se autorrecluyen, toman la universidad los alumnos, los decanos y el rector, y el 29 de julio de 1966 entran las fuerzas de seguridad por la fuerza violentamente, dejando heridos, cesanteados, despidos, y se hizo lo que fue la fuga de cerebros, que es que huyan la mayoría de los científicos argentinos al exterior, dejándonos una generación sin científicos. Vamos a ver un poquito el video este. Dígame si se ve, por favor. Ahora con Sergio Wisniewski vamos a hablar Escuchamos el audio, profe, pero el video no. de un audio muy particular y Perdón, ¿cómo? Escuchamos el audio, pero el video no. Se superpuso como una solapa negra y escuchamos solo el audio. Algo me está pasando, chiquis. Discúlpenme, porque no me pasa esto siempre, no es toda la vida así, ¿eh? No vamos a pasar en una vida viendo videos y apagándolos. Pero algo está pasando hoy conmigo. ¿Ahí? ¿Lo ven? Ahora sí, profe. Ahora sí. Vamos, todavía. Hice lo mismo que hoy, chicos, pero no sé qué pasa. de la historia argentina, ¿cuándo fue? 29 de julio de 1966. 50 años. 50 años se cumplen de lo que se dio a llamar después, la Noche de los Bastones Largos. Y yo estaba ahí. ¿Vos estabas ahí? Sí, yo era estudiante de exactas. ¿Recibiste algún bastonazo? No. Bien, te salvaste. Porque Sí. lo que ocurría, ahora vamos a ver un informe, pero un mes antes Juan Carlos Onganía había tomado el poder mediante un golpe de Estado. 5 universidades de la UBA estaban tomadas por los profesores, los estudiantes, los graduados, y brutalmente irrumpieron las fuerzas de seguridad a bastonazos a los científicos, a los profesores, a los alumnos. Y desde ese momento empezó un proceso muy triste en la Argentina, porque muchos renunciaron, a muchos los cesantearon, muchos científicos se terminaron yendo del país. Dale. Ese es el informe que vamos a ver. Estamos en la Manzana de las Luces. Acá funcionaba la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, cuando el 29 de julio de 1966 ocurrió lo que se dio en llamar la Noche de los Bastones Largos. Veamos cómo se originaron esos hechos. Las universidades aún se manejaban bajo los criterios de la reforma de 1918. Eran autónomas y con un gobierno tripartito, formado por profesores, estudiantes y graduados. Aquel día en el que los militares decidieron intervenirlas, suprimieron los consejos superiores y pusieron a toda la universidad bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación. Se le dio un plazo de 48 horas a las autoridades para aceptar. Los decanos y el rector rechazaron el fin de la autonomía universitaria. En realidad el rechazo fue generalizado. Varias facultades fueron tomadas por los docentes
y por los estudiantes. Las Fuerzas Armadas, previendo la resistencia, decidieron actuar brutalmente. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y en la de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Científicos, profesores y estudiantes desarmados, junto al personal no docente, vieron irrumpir por la fuerza a la policía, que inmediatamente arrojó gases lacrimógenos y se dirigió con insultos y gritos a quienes estaban adentro. Se le pegó por igual a hombres y mujeres y quedó como un símbolo, registrado por los medios de comunicación de la época, cómo los hombres armados formaron una doble fila en la que hicieron un pasillo por el cual los universitarios debieron pasar, y mientras eran golpeados en la cabeza, en el cuerpo y en cuanto lugar pudieran alcanzar, según relató al día siguiente el profesor de matemáticas Warren Ambrose, testigo y víctima de los hechos, procedente del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Cuando las fuerzas del orden o del desorden se hicieron presentes, el decano de aquel entonces, Rolando García, salió a pedir explicaciones y recibió como todo argumento un bastonazo en la cabeza que lo derribó. Se incorporó y preguntó qué era ese atropello y volvió a ser golpeado y derribado. Muchos debieron ser hospitalizados y un nutrido grupo fue llevado a las comisarías. Yo estaba en la facultad, porque era vicedecano, el decano era Rolando García, y él estaba en el Consejo Superior, que estaba reunido con Fernández Lón y la gente del Consejo Superior. Y bueno, entonces nosotros creíamos que no iba a haber ninguna violencia. Lo único que teníamos preocupación cuando vimos que empezaba a llegar policía, que alguna gente que, por ejemplo, una chica embarazada, que le pedimos que se retirara porque pensamos que podía haber alguna violencia, pero no imaginamos nunca que iba a haber ese grado de violencia que desarrolló. Si bien el hecho en sí es mortificante y representativo de la práctica de un sector social y político argentino, el daño más grave y duradero vino con el correr de los días y de los meses, cuando un gran número de científicos argentinos que llevaba adelante proyectos de investigación y desarrollo de avanzada, decidió emigrar del país. Este fenómeno, que luego se llamó fuga de cerebros, fue un momento bisagra, porque significó el final de un largo periodo de desarrollo universitario argentino y el comienzo de una larga decadencia. La pérdida de un capital humano y tecnológico que en algunos casos costó muchísimo trabajo recuperar y en otros no se recuperó nunca. Sara Rieti, la primera química nuclear argentina, contó años más tarde por qué hubo tanta hazaña con los científicos argentinos. Según ella, los militares imaginaban que dentro de la universidad había como una especie de nido de subversivos o algo por el estilo. Y lo que en realidad había era un grupo de científicos brillantes que querían vincular el desarrollo de la ciencia y la tecnología con un modelo de desarrollo de país. Prueba de ello es que César Milstein, cuando emigró a los llamados países del primer mundo, hizo contribuciones decisivas que había empezado a investigar en la época de oro en la Argentina. Estamos conmemorando entonces 50 años de uno de los momentos más traumáticos de la ciencia argentina. Bueno, ¿qué les parece? Quiero escuchar, por favor. ¿Cómo duele esta Argentina, eh? ¿Cómo Sí. duele? La historia, pasan los años y se repite, y cómo duele la celeste y blanca. Defenderla, Qué ¿no? bueno, Defender Karina, nuestros lo que derechos de nuestras gentes. Qué bueno lo que decís, porque esa es nuestra tierra, esta es nuestra tierra. Totalmente, nuestros hijos, de nuestros abuelos. Exacto, y de nuestros hijos. Y toda la Queremos historia escuchar argentina es otros que triste, no hayan ¿eh? hablado y otras, por favor, si tienen ganas de contarnos qué les parece. Prometo no interrumpir. Jesús. Generalmente la historia argentina es triste, ¿eh? Si volvemos a varios años atrás, siempre fue triste la historia argentina. Yo pido la palabra. Sí, Jesús.
Yo llevo 11 años viviendo acá en Argentina. Bueno, tengo una hija que nació acá, que ya tiene 9 años, y bueno, y por eso me siento como un argentino también, porque tengo mi descendencia acá. Y en estos 10 años he notado mucho de que se construyen muchas cosas y el gobierno que viene o el gobierno que precede al anterior siempre, en vez de continuar con las cosas buenas, como que todo vuelve y cambia. Y eso es lo que he visto que pasó con la universidad, porque hubo una época que la pusieron gratuita y después mucha gente quería volverla a poner con un alto costo para limitar a la población. Pero no Entonces, lo eso es consiguieron, no lo consiguieron. Claro. Los estudiantes son fuertes, y los docentes Pero he son notado de que a veces la rivalidad, o lo que llaman hoy en día la famosa grieta, lo que en verdad hace es un mal para toda la población. Exacto, exacto. A mí lo que me parece es que las masas, y no lo digo de forma despectiva, ignorantes son más fáciles de manejar, por eso los grandes imperios, ¿no? Los oligarcas, como llamaba en su época Perón, o los grandes holdings, prefieren a la gente sin conocimiento, sin cultura, sin estudio, porque el atropello no pasaría más desapercibido que una persona que sabe y que hace valer su derecho. Absolutamente, en el fondo Karina. es eso. Sí. En el fondo Además, es eso, querer manejarnos. Además de la parte simbólica, lo que significa la universidad, es un espacio estratégico para cualquier clase que quiera perpetuarse, porque hay algunas que lo conciben para generar sus profesionales, sus ministros de economía. Yo no me imagino, por ejemplo, ¿no? De lo poco que conocí la UBA tiene la Facultad de Económicas, que desde hace mucho tiempo está bajo digo, a nivel gobierno centro estudiante, y a nivel decanato, por una vertiente bastante conservadora, pero son muy fuertes y bueno, tienen una razón de ser, como que buscan, mira, los economistas que salgan de acá son así, y eso se ve mucho. Lo que digo que es un lugar muy estratégico para cualquier clase que quiera perpetuarse el poder, y por eso luchan con todo. También, como decía Jesús, ¿no? Que veía esto de que por un momento sí, un estrato de la sociedad que quiso retrotraer los avances, pero bueno, tiene que ver con eso, para que universidades Excelente, como Juan esta no existan. Bautista, Jesús y Karina, muchísimas gracias por sus comentarios porque muy atinados. Tenemos otro invitado, además de querido Leonardo, que ya es parte de la cátedra, que se llama el director de carrera, al que le pedí, por favor, que nos grabara un video para dejarles, contándoles cómo está la universidad hoy. Es una persona que trabaja en todas las universidades nacionales. Acá está el ingeniero José María Ochoa. Profe, díganos, ¿la verdadera brecha cuál es? Pero, profe, me pasé un ratito a ver su clase que me interesa y me enganchó para hablar. Me enganché muchísimo con los comentarios de los alumnos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es José María Ochoa, soy el director de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, nosotros tenemos un discurso clarísimo con la verdadera grieta. Hablamos mucho con nuestros alumnos y alumnas. Fundamentalmente nosotros tenemos una materia masiva con la profesora que es innovación y creatividad, que obviamente están todos invitados a poder hacerla porque es libre, una materia UNAUR, y siempre les decimos lo mismo: la verdadera grieta de nuestro país no es la política en la que los medios dominantes nos quieren hacer creer. La verdadera grieta es entre los que se educan y los que no pueden llegar a una educación. ¿Por qué? Bueno, porque el profe usted le tiene que pasar el videíto, o que vengan a nuestra materia y lo van a ver, el video de la cuarta revolución industrial, lo que se viene en el mundo, en nuestro país, y la grieta es entre los que van a poder acceder, lo cual no están ustedes,
los que van a poder acceder a esos nuevos puestos que requieren mayor estudio, mayor capacitación, que requieren manejo de habilidades, de otras tecnologías, respecto a aquellos que no pueden llegar por X causa, por las desigualdades que ustedes marcaban también, a la formación en la universidad, en los institutos tecnológicos, en el instituto de formación. Esos chicos y chicas es la verdadera grieta y claramente, claro que son nuestros alumnos, hablaban de la historia y para poder explicar nuestro presente, la mejor forma es mirar la historia y no volver a repetir los mismos errores. Así que qué linda estas clases, profe, la verdad que me encanta, pero me iría muchísimo de los tiempos, pero yo siempre digo una cosa, ¿no? Cuando hoy estamos discutiendo en nuestro país y nos meten tantas cosas, y pensar que estamos entre los 20 países primeros del mundo en cantidad de vacunas, en producción de vacunas, no estamos en el puesto 60, que es nuestra economía, estamos entre los 20, con mayor cantidad de vacunados, con políticas claras en defensa de la salud de la gente. ¿Cuántos conocidos tengo que se fueron a causa de esto y no pudieron y se fueron? Y bueno, y es otro país. Entonces es importante con la historia poder contar lo que pasa en nuestro país, esto que es único en Latinoamérica. Ahí teníamos un compañero que por supuesto es tan argentino como nosotros, que ha venido hace 11 años, y en Latinoamérica no existe en ningún lugar del mundo, chicos y chicas, una universidad como la Argentina, gratuita, de excelencia, no existe. No hay. Al contrario, hay un movimiento enorme en Chile que se lleva puesto un gobierno y se lleva puesto una forma de pensar, ese modelo que era Chile, justamente motorizado y llevado adelante por los estudiantes a causa de la no gratuidad de la enseñanza superior. Así que, profe, la felicito, qué linda materia que está dando. Es un materión. Profe, y acá tenemos unos alumnos espectaculares y unas alumnas espectaculares que van a generar la Argentina del mañana. Profe, ¿se queda que en 10 minutos viene su video, así lo comenta? Y me quedo, estaba por ver, hoy les digo, hoy es el Día Internacional de las Mujeres en Ingeniería, y justo estaba por quedarme a una actividad, pero me equivoqué y es dentro de una hora, que es las mujeres en ingeniería en la Argentina. Así que con todo gusto la acompaño, profe, me encanta esta clase y me encanta lo suelto de nuestros alumnos de estar opinando, es muy importante. Saben ustedes que han entrado a una universidad donde lamentablemente para muchos, y gracias para nosotros, no van a ser un número, es decir, no tienen número, ustedes tienen nombre y apellido, y así van a ser durante todo el transcurso y del paso por nuestra universidad. Así que seguramente algunos los veremos en alguna cursada, que ojalá cursen nuestras materias o nuestras carreras, y serán Jesús, Camila, Pablo, Graciela, Noelia, Karina, y no un número como aquellos que venimos de las grandes universidades. Con la profe somos de la Universidad Nacional de La Plata, donde éramos un número, en la UBA son un número y en tantas más, ¿no? Así que, bueno, bienvenidos y felicitaciones por estar en esta patriada, ¿no? De comenzar una carrera. Así que, profe, adelante usted. Gracias por este espacio, Por favor, y gracias profe, a nuestros alumnos. Es un honor. Vamos a seguir compartiendo pantalla y vamos a ver un poquito qué pasó después de la noche de los bastones largos. Tuvimos un momento en el interior de las universidades que comenzaron a formar los centros de estudiantes con distintos tintes políticos, a organizaciones, no los centros de estudiantes, sino organizaciones políticas dentro de la universidad, que comienzan a participar en los distintos actos de resistencia y lucha contra ¿qué? Contra los sucesivos golpes militares repetidos y también con la proscripción del peronismo.
La vuelta de Perón al país y la asunción de un nuevo gobierno peronista generaron grandes expectativas en la sociedad argentina. Luego, tras la muerte de Perón, el gobierno adoptó un modelo de ribetes autoritarios y conservadores nuevamente, interviene fuertemente las universidades y ¿qué pasa? Se desarman cátedras, los equipos de trabajo, las organizaciones políticas, el clima de persecución, y llegamos a 1976 con el golpe de Estado más sangriento que tuvo la historia argentina. La represión como política de Estado atacó fuertemente todo lo vinculado, el golpe cívico-militar, porque fue militar pero también acompañado por parte de la sociedad civil, donde desaparecieron 30.000 personas y muchos fueron torturados y matados. La represión como política de Estado atacó fuertemente todo lo vinculado con las agrupaciones y las organizaciones populares, como por ejemplo la CGT, tan famosa argentina. Se terminó de desmantelar y desarticular todo lo que quedaba de las universidades. El número de inscriptos bajó al 50% porque la gente tenía pánico de ir a la universidad porque te podían matar y desaparecer y matar. Había clima de miedo, de persecución, control ideológico, cambio de planes de estudios. Se cerró la Universidad de Luján. Ocurrió la Noche de los Lápices, que fue una noche nefasta en la ciudad de La Plata, en nuestra ciudad con el profe, donde un grupo de estudiantes de 15 años, 14, 15 años, marchó hacia el Ministerio de Obras Públicas, donde estaba transporte, para pedir por el boleto estudiantil secundario. Fueron fichados y desaparecidos la mayoría, torturados y matados, y se salvaron 3, 14 y 15 años, ¿no? Se cambiaron los planes de estudio, se cerró la Universidad de Luján, fue la Noche de los Lápices, y desaparecían alumnos de la universidad. Había infiltrados que marcaban a los que supuestamente tenían algo que ver con algún grupo político, desaparecían y su familia muy probablemente también. En 1983 regresa la democracia a la Argentina y tenemos la suerte de que ya vamos para 40 años de democracia y eso es algo que es invaluable. El tramo que va desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la década del 90 fue nodal para la reconstrucción del sistema universitario argentino, luego del desguace de la última dictadura cívico-militar. El gobierno radical de Raúl Alfonsín tuvo una mirada muy importante hacia el sistema educativo en general y sobre todo hacia el sistema universitario. Ustedes saben que el radicalismo es muy proclive a las reformas del 18, se promovieron concursos, se reabrieron las carreras, se derogó el examen por cupo y se devolvieron los derechos de la reforma del 18. La autonomía universitaria, la gratuidad de la educación, los concursos docentes. Se diseñó una nueva estructura del sistema educativo de acuerdo a las normativas del Banco... espérenme que me estoy apurando. Después tenemos el gobierno de Menem. En el gobierno de Menem se diseñó una nueva estructura del sistema educativo de acuerdo a las normativas del Banco Mundial. Del Banco Mundial, perdón. La educación estaba entendida como un servicio, no como un derecho. Entonces, si es un servicio como la luz, como el gas, como el cable, como el teléfono, lo puedo cobrar. Entonces querían que en la ley apareciera la educación como la palabra servicio, que abría la puerta a cobrarla. En 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior que nos rige hasta hoy, y ahora se las voy a contar, pero ¿qué ocurre? Acá tenemos a la CONEA, esto se lo voy a contar ahora, acá tenemos la lucha de los docentes y los estudiantes que han venido de toda Latinoamérica para luchar para que no se privatice la educación en ese momento, y lo lograron, lo consiguieron. Pero el gobierno de Menem de todas maneras pone por ley una ley de educación superior que impone a la CONEAU, la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria, como el ente que puede decir qué carreras se crean y qué carreras no. Entonces, de alguna manera, la autonomía universitaria hasta el día de hoy tiene esa prerrogativa, que es que hay una entidad que puede decir qué se puede y qué no se puede enseñar.
Eso lo dejó el gobierno de Menem. Comienzan a crearse las nuevas universidades del conurbano al mismo tiempo. Y llegamos al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, donde el sistema universitario argentino creció y se complejizó. Hasta acá estaba todo perfecto. Con el gobierno radical volvió la reforma universitaria, pero no había presupuesto, no había dinero. Yo me acuerdo que yo trabajaba en la universidad y cobraba lo que me puede alcanzar hoy para vivir 2 días. No había una posibilidad de una carrera universitaria docente porque no alcanzaba para vivir. Era muy difícil todavía hablar de una ley de financiamiento educativo. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ponen el 6% del PBI nacional por ley para la universidad. Es la primera vez que la universidad tiene presupuesto. Con eso, ¿qué se crearon? 17 universidades nacionales, proyectos, programas, laboratorios, cantidad de cosas que hicieron que la universidad llegue a ser lo que es hoy. La Ley de Educación Técnica se creó para apostar fuertemente a un país que busca industrializarse, y la Ley de Educación Nacional para asegurar niveles de calidad iguales en niños y niñas de todas las provincias por igual. Luego vino el macrismo, que en el sector educativo los presupuestos que eran en pesos quedaron desfasados, ya que, por ejemplo, en la universidad hay insumos para la investigación que son en dólares. Si bien se registró una alta matrícula de nuevos estudiantes, en la mayoría de las universidades no podían sostener sus carreras los chicos porque no tenían, y las chicas, no tenían con qué pagarse el transporte, el viático y la comida. Se recortaron las becas Progresar, se demoró la implementación de boleto estudiantil, creció el desempleo y creció la precarización laboral. Todo eso dificultó la continuidad de los estudios. Y llegamos hasta hoy. ¿Dónde estamos hoy? Vamos a ver entonces el video que yo le pedí a nuestro profesor que lo grabáramos para ver dónde está la universidad hoy en la Argentina. Y después vamos a preguntarle qué le parece. Bueno, muy buenos días. Tenemos el honor de contar con la visita del director de carrera, José María Ochoa, de la Universidad Nacional de Burlingame, que está muy comprometido con el tema universidades y universidad y políticas universitarias, y queríamos preguntarle cómo ve hoy el desarrollo de la universidad en la Argentina. ¿Qué se está haciendo y hacia dónde va la Universidad Nacional en la Argentina, en todo el país? Y nuestra UNAUR, por supuesto. Bueno, por supuesto. Bueno, buen día, profesora. Gracias por esta invitación. Miren, la universidad, particularmente con este gobierno y características de gobiernos similares, siempre tuvo un impulso muy grande. Hay veces que los gobiernos no ayudan o no acompañan a ese crecimiento, y lo bueno es que claramente lo han dicho. En este caso no es así, y hoy la universidad juega un rol central dentro de lo que es la educación de nuestro país, y juega un rol central en la definición de los temas claves. Entonces podemos decir, ¿de qué forma uno puede vincular esto con lo que está pasando? Bueno, así a vuelo de pájaro le puedo contar que, por ejemplo, hay un programa enorme, muy grande, que son obras en más de 50 universidades, con una inversión de 11.400 millones de pesos, y hoy se están lanzando nuevas obras por 22 millones de dólares de un contrato que estaba vigente. ¿Qué significa esto? Significa la creación de nuevas aulas, nuevos espacios, laboratorios. Bueno, en nuestra universidad esto lo podemos ver en forma creciente y absoluta con la habilitación del nuevo gimnasio, que es de primera generación, el espacio que está enfrente de Malvinas, el espacio cerrado para deportes, que es la verdad que es moderno y muy bueno. Entonces, obras de infraestructura, ¿para qué? Para tener mejores laboratorios,
más equipamientos. Entonces, esa es la relación que tenemos con la universidad. ¿Cuál es el objetivo de estas cosas? Bueno, promover la expansión territorial de la educación. Es importantísimo que la educación llegue a todos los lugares de la Argentina, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que discutir a nivel nacional. Esa es la importancia de la universidad, ¿sí? Optimizar la calidad de la instrucción, justamente mejorando la calidad edilicia, vincular el capital humano a las universidades con las fuerzas productivas locales. Esto es importante, este es el rol central del cual le hablaba de las universidades. Hay que vincular el conocimiento que se generan en la universidad y alrededor de ellas, con un sistema que es totalmente proactivo, con las fuerzas productivas lugar, ¿sí? Y por supuesto, tenemos que fortalecer las áreas de investigación, de vinculación tecnológica, de extensión mediante la adquisición de nuevas infraestructuras. Es importantísimo estas áreas porque, por ejemplo, contra el COVID salieron innumerables respuestas de la Universidad Nacional en centros de teledetección, en centros de recuperación, en laboratorios de detección, en laboratorios de vacunación. Entonces, es importante por ejemplo, en Hurlingham, en la construcción del detector de los niveles de oxígeno. Bien, y todo esto tiene que ser acompañado con políticas que están dirigidas a los estudiantes. Es muy importante que la universidad, en general, piense en políticas que están destinadas a los estudiantes. ¿De qué manera? Un plan ambicioso, muy ambicioso, que son las becas Manuel Belgrano. 12.000 becas. ¿Para qué? Bueno, para áreas claves. Nuestro país siempre define áreas claves. Por eso que en nuestra universidad usted no va a ver carreras del tipo tradicionales. Abogacía, contador público, no las va a ver. No las va a ver, por lo menos por ahora no están. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque uno cuando está en lugares decisorios, determina hacia dónde van los recursos. Las becas Manuel Belgrano, 12.000 becas para chicos que estudien ¿qué? Alimentos, ambiente, computación informática, energía convencional alternativa, lo que nos involucra a nosotros, gas, logística y transporte, minería y petróleo. Bueno, son becas, ya decía, 12.000 estudiantes, y son becas que duran 5 años, 5 años para los chicos que las pueden mantener dentro de la actividad académica. Bueno, ante el COVID, ¿qué hizo? Bueno, la Secretaría de Política Universitaria, que conduce nuestro rector, Jaime Persí, tuvo una iniciativa para armar voluntarios en universidades, con el objeto de fortalecer todos los procesos de acompañamiento y asistencia, los centros de teledetección, donde nosotros tenemos el seguimiento de todos los pacientes. Bueno, eso ha sido una respuesta fenomenal de todas las universidades en todo nuestro país. Pero la universidad, usted sabe, y nosotros también lo vemos en nuestras cátedras, que no solamente mira hacia adentro, mira hacia afuera del país. Entonces todas las universidades están dentro de un programa de internacionalización de la educación superior, ¿sí? ¿Para qué? Para relacionarnos y relacionar nuestros estudiantes con otras universidades y que otras universidades puedan venir a nuestras universidades. Y esto se complementa con un montón de acciones, políticas de género, la universidad participando de consejos económicos sociales, la universidad haciéndose cargo de, por ejemplo, estudiando nuevos temas como la nueva modalidad de movilidad eléctrica para el transporte, planteando los grandes temas nacionales en la formación, en todo lo que son las ciencias sociales, en todas las áreas de investigación, vinculándose la universidad con todos los actores que tienen que ver con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el CONICET, con el INTI. Es decir, este es el rol central que tiene la universidad en el actual gobierno. Y es algo donde cada uno debe participar, las universidades tienen que participar, y los estudiantes juegan un rol central y la enseñanza. Por eso que también, con esto terminamos, también se están discutiendo y el gobierno está planteando cosas que tienen que ver y impactan directamente sobre la educación. Por ejemplo, metas de cantidad de ingenieros recibidos por año en función de la cantidad
de habitantes que tiene nuestro país. Meta de cantidad de médicos por cantidad de habitantes. Hay algo que se ha aprobado actualmente con este gobierno que es único y significa un acuerdo legislativo con todas las fuerzas de una inversión en ciencia, tecnología y educación con un porcentaje fijo del PBI. Eso es un gran avance. Y también la posibilidad de discutir una nueva ley de educación. Y a su vez, todo esto viene acompañado de una redefinición de la enseñanza técnica, de la duración de las carreras de ingeniería, de enseñar no para incumbencias, sino por competencias y por saberes para los estudiantes. En realidad, una gran movilidad dentro de las universidades en función de un proyecto de país que uno quiere. Entonces siempre hay que relacionarlo con el proyecto de país que uno quiere. Ese es el rol hoy de la universidad en el marco de nuestro país. Profesor, espectacular el resumen, muchísimas gracias, se lo agradecemos muchísimo a todos los alumnos y alumnas de nuestro ingreso a la universidad, a la UNAUR, a nuestra querida UNAUR. Con esto lo dejamos para que pueda seguir con sus actividades y los chicos sigan con sus actividades también, y las chicas. Dos preguntas últimas. El rol de la mujer en la universidad, ¿cómo se define últimamente, ahora actualmente? Y otra pregunta, ¿qué le diría usted a los alumnos y las alumnas que están ingresando? ¿Cuál es el rol que pueden tener en la participación de las políticas públicas que se generan en la universidad y para la universidad? Bueno, primero el que está ingresando lo felicito porque ha decidido tener un cambio en su vida y ha tomado una de las mejores decisiones de su vida de pasar por la universidad. Y después, cada una de las profesiones que está involucrada, cada una de las carreras, tienen una acción directa y muy profunda sobre las políticas de universidad. Por ejemplo, yo no se lo traje porque se me va a hacer muy largo, hay programas específicos para el fortalecimiento de las carreras de enfermería, de las carreras de salud, de las carreras de ingeniería, de biotecnología, es decir, cada una de ellas está llamada a hacer un rol, ni qué decir, todos aquellos que están haciendo el ciclo complementario en educación, los que vienen a estudiar educación, es decir, cada uno de ellos tiene un rol central en la actividad que les toca, kinesiología, bueno, es decir, todas tienen un potencial enorme y lo que digo es perseverancia, profundidad, mantener la autoestima alta, bien alta, para estudiar, para avanzar, para recibirse y aportar con responsabilidad social el ejercicio de la profesión que los han llamado, ellos mismos han decidido. Y como estudiantes, ¿tienen algún rol dentro de la universidad que pueda generar políticas públicas? Totalmente, hay centros de investigación, centro de están estudiantes, permanentemente ¿verdad? relacionados a través de centros de estudiantes, en la participación, hay centros de investigación, hay voluntariados, hay extensión. Si la universidad plantea innumerables caminos para que cada uno pueda canalizar lo que quiere hacer y el aporte que le puede dar a la universidad relacionado con la sociedad. Perfecto, profe. Ya lo dejamos, no se respondió la primera pregunta que era el rol de la mujer en la universidad. Políticas públicas para la mujer. ¿Cómo Perdón, estamos? no se la había escuchado. No, el rol es fundamental. Para que usted tenga una idea, tenemos un programa muy fuerte de género. Eso significa el primer caso de discriminación positiva en la Universidad Argentina, que es que solamente le damos becas de estudios a las mujeres que estudian ingeniería, con un valor muy, muy superior al de cualquier universidad. Hay un programa específico dentro de la universidad y ahora estamos trabajando en adaptar los programas de las materias, que es algo insólito, de ingeniería con la perspectiva de género. Las mujeres en ingeniería están trabajando en cátedras, trabajan en el rally de innovación,
participan de congresos, se han organizado. Bueno, realmente es importante y a su vez muchas de ellas, y eso sí, a la hora de la representación política en nuestra universidad, en el gobierno de la universidad, están representadas por igual, tanto hombres como mujeres. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por darnos su conocimiento, su visión tan positiva como estamos viviendo en este momento para la universidad, un momento único para todos los chicos y chicas que lo aprovechen y lo puedan potenciar y canalizar para el bien de nuestro país, ¿no es cierto? Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Un gusto estar con usted y sus alumnos. Cuando quiera, puedo volver. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Profe. Acá estoy. ¿Ya volvió, profe? Y el reportaje lo dice todo, no hay mucho más para agregar. No sé si usted me quería preguntar algo o los alumnos. Quería escuchar a los chicos y a las chicas, que ya que lo tienen acá, si le quieren hacer alguna pregunta. Perfecto. Le digo más o menos, mientras van preparando su pregunta, el monto mensual, los 12 meses del año para que una mujer estudie ingeniería, rondan los 25.000 pesos. No existen becas para estudiantes en ninguna de las universidades grandes de esos montos. UNAUR es pionera, es líder nacional en ese tema, es la única universidad que lo tiene, y usted me dice, ¿es un derecho adquirido? Y como todas las cosas que se piensan en nuestra universidad, es un derecho adquirido. La única forma de perder ese beneficio y ese derecho es, obviamente, no estudiando. Tienen que cumplir con al menos 4 materias regularizadas en el año, y la conservan, lo conservan. Perfecto, entonces, profe. Importante. Bueno, vamos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarle a Victoria, que hoy pobre estaba hablando y le dije que íbamos a hablar después, así que quiero resarcirme con mi amiga Victoria y preguntarle qué opina de este último pantallazo. ¿Qué opinas vos de este último pantallazo por la universidad hoy en día? Yo no estoy escuchando, no sé si los demás escuchan. Vicky, no se te escucha, mi amor. No, mi amor. Bueno, perdona, Vicky, pero no se escucha, mi amor. Si alguien quiere hacer un comentario, Leonardo, ¿qué te parece? ¿Cómo estamos en la universidad hoy? ¿Cómo la ves? Bueno, realmente yo comparto las palabras del profesor. La verdad que es tremendamente informativo y a pesar del contexto en el cual estamos transitando nuestras cursadas, es tremendamente alentador. Yo recuerdo cuando entré a la universidad en el año 2018, yo empecé a cursar a principios de 2018, el nivel de crecimiento que ha tenido en cuanto a número de inscritos año a año era tremendamente sorprendente y generalmente uno no se paraba a pensar en el impacto que iba a tener eso en la vida de la gente y de la comunidad, digamos, a corto plazo. Y acá, yo soy vecino de Hurlingham, y era impresionante ver a cada mes cómo crecía la estructura, la infraestructura de la universidad, cómo se ampliaban aulas, y realmente ese impacto lo vamos a ver dentro de un tiempo, cuando la universidad empiece a mandar a sus graduados a trabajar para la comunidad, justamente. Tal cual, Leo. Una universidad que está enclavada, que está construida sobre una fábrica quemada, abandonada, en la cual quedó muchísima gente sin trabajo.
y ahora hay 30.000 proyectos de vida, 30.000 familias para salir adelante y construir un país. Karina, toda tuya. Sí, yo le quería consultar al profesor, aprovechando la presencia del profesor que está hoy. ¿Cómo se mantiene en el tiempo todo este proyecto, todo este presupuesto, teniendo en cuenta los avatares políticos que nos azotan en esta bendita nación? ¿Cómo se puede sostener en el tiempo? ¿Cuán sustentable es? Mirá, las universidades, todas las universidades nacionales dependen del proyecto que vota el Congreso. Nuestra universidad tiene un presupuesto asignado que se lo vota el Congreso. Entonces, con ese presupuesto vos planificás el crecimiento de la planta docente, la inversión en infraestructura, la inversión en equipamiento y la aparición de nuevas carreras. Si vos estás planificando y solicitás la apertura de nuevas carreras y te las aceptan, para el próximo presupuesto incorporás a tu planificación y claramente tienen que ir aumentándote ese presupuesto. Ahora, entre lo que está escrito y lo que se hace, por eso siempre decimos, chicos, cuidado, porque muchas veces a nosotros nos venden una historia que no es la real. ¿Qué nos pasó en el anterior gobierno? Teníamos un presupuesto votado, está bien, a vos te corresponden 100, ahora pasa el mes 1, el mes 2 y el mes 3 y no te mandé nada de los 100. Entonces, empezabas a pagar los sueldos docentes con lo que te había quedado del año anterior, la luz con lo que te había quedado el año anterior. Bien, te mando 5 al mes 4, que no te alcanza apenas para pagar algunos sueldos, entonces, ¿qué haces? Parás las obras, parás la compra de equipamiento. Bueno, de esa manera los gobiernos te pueden ahogar. ¿Para qué? Para hacerte una universidad no viable. Fundamentalmente, ¿a quiénes? ¿Vos pensás que esto se lo pueden hacer a La Plata, a la UBA, a Córdoba? No. No. Esto se lo pueden hacer a una universidad del conurbano como la nuestra, porque claro, no tenés respaldo. No tenés respaldo. Entonces, la forma de sustentarte es con una muy buena administración presupuestaria, una muy buena administración de los cargos docentes y también haciendo gestión hacia afuera. Por ejemplo, el edificio de Malvinas Argentinas, que es nuevito, donde tenemos el Instituto de Ingeniería y de Biotecnología, fue un edificio hecho con dinero de la CAF, Corporación Andina de Fomento, un banco que apoya mucho las obras de infraestructura. De afuera. Entonces, no solamente todo viene del gobierno, sino de algunos programas que son específicos. De esa forma se van manteniendo las universidades y cuando vienen los avatares políticos, algunas resisten, otras decrecen y nosotros tenemos la nuestra, que como decía la profesora, estamos ya con 6 años solamente de vida entre las 3 universidades más importantes del conurbano en cantidad de alumnos, pero sufrimos mucho estos vaivenes políticos. ¿Por qué? Porque claramente el Estado, el gobierno decía, ¿qué es eso de tantas universidades en el conurbano? Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Un chico pobre no puede ir a estudiar, ¿no? Sabemos que no. Bueno, nosotros claramente, yo hablo por mí, y por todo el cuerpo docente que me responde y que yo traigo a esta universidad, incluida la profesora, nosotros pensamos distinto y lo decimos, y no tenemos problemas si hay alguien que piensa distinto a nosotros. Nosotros defendemos eso, y le agrego una cosa, profe, que hoy no se olvidó porque todavía no está. Se vienen 4 universidades más en el conurbano, se vienen 4 universidades más, la Universidad de Tigre, la Universidad de Tigre, la Universidad de Ezeiza, de la cual con la profe dimos clase y yo he sido decano ahí, la van a nacionalizar,
y la Universidad de la Cuenca del Salado, pensando en todo lo que es la Cuenca del Salado de nuestro país, y me estoy olvidando... y la Universidad... ¿La de Ituzaingó? No, la Universidad de Pilar. 4 universidades nuevas en nuestro país. Y bueno, y eso marca un poco, y creo que alguno debe ser estudiante de historia o alguien que le guste. Hay un caso muy, muy bueno en Brasil, que durante 80 años tenían 8 universidades. Y vino Lula y sacó a 50 brasileros de la pobreza y creó 29 universidades. Entonces, ese presidente, ¿cómo terminó? Preso. Esas cosas en Latinoamérica duelen, y terminó preso, lamentablemente. Bueno, mire a dónde llegamos, profe, pero bueno, pero son las cosas que pasan en el mundo y que hay que verlas, cómo muchas veces atacan a dirigentes o a proyectos. Pero de esa forma se sustenta la universidad, bueno, y profe, hay que defender estos proyectos. Es verdad. Profe, yo le agradezco muchísimo. Siga con nosotros, por favor. Tengo que pasar a la actividad. Porque los salvo chicos... si tienen una pregunta y los dejo, porque ya hemos intervenido demasiado, profe. No, por favor, vamos entonces a la actividad. Chicos, chicas, entonces, esto tiene una actividad, que es que tenemos que participar en el foro. El foro, o sea, ¿alguien no sabe dónde está el foro? ¿Me puede decir? ¿Me puede levantar la mano? ¿Alguien no comprende lo que es el foro? María, ¿levantaste la mano? María Estefanía, ¿levantaste la mano? Porque, sí, sí. Sí, bueno, entonces te voy a compartir pantalla. ¿Qué es lo que no sabes, mi amor? Acá les muestro, ¿se ve? Acá tenemos el foro de la actividad clase 2. Sí, se ve. Perfecto, la abren acá tienen un resumen de la clase y el documento de la clase. El documento de la clase donde van a encontrar todo el texto que nosotros utilizamos para hacer la clase, que lo hicieron los docentes de la universidad. Y después tienen el foro de la clase 2, que ese foro es obligatorio, como el de la clase 1. Todas las clases tienen un foro obligatorio, tienen que hacerlo para poder aprobar, para poder pasar el CPU. Acá está el foro, tenemos la consigna que nos pregunta, ¿qué modelos de país presuponen una universidad profesionalista o una universidad cientista? Y dejamos 2 frases, una frase de María Eugenia Vidal y una frase de Perón, donde los dos hablan de la universidad. Y pedimos a ustedes qué opinan de ello. Les pedimos que sean breves para que nos podamos leer todos y todas. Y tienen que poner acá, a ver dónde está el foro. Acá está, añadir un nuevo tema de debate. No lo tienen que poner así. Esperen que les voy a decir yo. Ahí va, ahí está. Ahí estamos. Bueno, cuando van al foro, por favor, porque yo estaba puesta como alumno, yo tengo que estar como docente. Cuando van al foro, no pongan abrir un nuevo tema de debate, pongan responder en el mensaje que dejé yo. Pongan responder. ¿Por qué? Porque si ponen un nuevo tema de debate, no nos leemos todos y todas. Queda cada uno solo y aislado. Si ustedes ponen responder en el último mensaje y envían, nos vamos a leer todos y todas, y yo puedo leerlos a todos. Siempre los puedo leer a todos igual, pero lo lindo es que ustedes se puedan leer a todos. Así que bueno, esa es la actividad de esta semana. Por un lado, tienen que hacer la participación en el foro. Por otro lado, lo que tienen que hacer es juntarse con su equipo de trabajo y elegir el tema para el trabajo final. María Estefanía, ¿qué preguntaste? Contame, ¿te quedó la mano levantada? ¿O querés... Otra vez, no, levanté de nuevo. Yo no sé cuál es mi grupo o mi equipo de trabajo, porque la verdad que no lo encontré. Entré ahí o sea, todo lo que me dijeron en el grupo, fui entrando, y no me encontré, así que no sé a qué grupo pertenezco.
Y tendrías que encontrarte ahí porque ahí están todos los alumnos y alumnas. En todo caso, mandame un mail con tu nombre y apellido y comisión, poneme TVU2 y el horario, y yo ya mismo, cuando me llegue el mail, te pongo en algún grupo si es que no estás por algún error mío. Pero creo que estaba todo bien, fíjate, porque podemos habernos equivocado cualquiera de las dos. Si no se soluciona en 10 minutos, cortamos, me mandás el mail y se soluciona. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Merlina. ¿Qué tal? Sí, ahí cuando terminemos te mando el mail. Bueno. Le quería contar que yo entré al foro, quise comentar, escribir, pero no me dejaba hacerlo. Yo no sé, ahora voy a entrar de nuevo, por si fue un error mío, pero yo no pude. No es que bueno, no lo hice porque no... Bueno, ahora me voy a fijar si hay algo que está trabado ahí. Ya mismo me fijo, cuando terminamos me fijo. Si me aparecen todos los mensajes los pude leer de los otros chicos, pero cuando yo quise escribir el mío, era de la carta de presentación, no me lo habilitaba, digamos. Bueno. Perfecto, ya me fijo, te agradezco mucho. Victoria, estás queriendo hablar como loca y no estás pudiendo. No sale, escribí. Pero qué lástima, che. Yo lo que intenté también entrar al foro para responder las preguntas, no encontré de dónde colgarme para poder responder a las consignas. Pero capaz que hay alguna mala configuración del foro, ahora voy a averiguar. Entonces, la actividad de esta semana es responder esas 3 preguntas dentro del foro. Exacto, y el trabajo final. Sí, eso lo vamos a ver ahora, el tema de las preguntas problema, ¿cómo nos vamos a manejar? No, mi amor, lo vamos a ver la semana que viene. Para esta semana lo que tienen que hacer con el trabajo final es entender de qué se trata, juntarse con su grupo de alguna manera, por WhatsApp, por videollamada, por Zoom, por lo que quieran ustedes, por Meet, como sea, y elegir el tema del trabajo final. Eso es lo que tienen que hacer esta semana. La semana que viene vamos a trabajar con la pregunta problema. Perfecto. Esta semana eso. Jesús. Profe, el tema del trabajo final en general, habíamos dicho que era sobre el COVID, ¿no? Sobre la pandemia. Sí. De ahí cada grupo elige el tema que quiera en profundidad, puede ser algo que tenga que ver con la salud, con la psicología. No, en general, hay 5 grandes temas. Te voy a mostrar, a ver si me seguís. Mirá. Acá tenés Esto no, ¿dónde estoy? Acá, el campus. Mirá, Jesús. Sí. Te vas al campus, a la pestaña de trabajo final, integrador, y ahí tenés un pizarroncito, ¿viste? Sí. Que se está cargando. Abrís esta flechita. Ok. Y te aparecen los temas para elegir. Vos tenés que elegir uno de estos. Comunicación, o educación, o salud, o ciencia y tecnología, o medio ambiente. Los 5 grandes temas están elegidos según los institutos de la universidad. Cliqueás cada uno de estos y adentro te aparecen, a ver si me aparece, materiales de cada uno de los temas. Ok. Puede ser textos, puede ser videos, puede ser podcast, pero vos podés trabajar con esto o podés trabajar con lo que vos quieras, con el material que vos quieras, pero de los temas tenés que elegir uno de esos 5. A todos les digo, chicos y chicas, sí, perdón, sí. No importa si se repite el mismo tema en diferentes grupos. No, nunca va a ser lo mismo. La pregunta de investigación siempre es diferente. Ok. Porque vos tomás el tema, ¿vos qué estudias, Jesús? Yo soy chef, y ahora estoy haciendo pastelería. Qué grande, ¿eh? ¿Y qué viniste a estudiar a la universidad? Tecnología en alimentos. Vamos todavía. Bueno, tiene mucho que ver lo tuyo con salud. Obvio, sí.
Entonces, podés elegir cómo las grasas transgénicas las grasas fueron importantes para el desarrollo, desarrollo de anticuerpos contra el COVID, suponete. Y es un tema totalmente original y tuyo. Muy bien, tal. Claro. Damasita, Sí. buenas tardes. Buenas. Bueno, disculpa que no salgo porque estoy trabajando con la computadora de mi hijo, así que espero tenerlo un poco acomodado, mejor acomodado para la semana que viene. Yo entré, la semana pasada no me pude conectar, después vi todo, y lo que te quería preguntar era cuando vos armaste los grupos, tuviste en cuenta a lo mejor esto de lo que vamos o qué carrera elegimos. En realidad nos estamos conectando, algunas escribimos en el foro y bueno, creo que de acá a la semana que viene nos conectaremos por WhatsApp, pero no sé si dentro de las integrantes del grupo todos tenemos las mismas inclinaciones en la carrera, porque entonces eso por ahí va a traer quizás diferencias al momento de elegir el tema. Sí, no, los grupos están elegidos por orden de inscripción. Eso es una política de toda la universidad en este momento, de todo el ingreso, porque es lo más democrático posible para que empiecen a trabajar de manera que nosotros no queremos solamente que ustedes hagan un ensayo sobre el COVID. Nosotros queremos eso porque aporta conocimiento científico para la gente en la universidad, pero también queremos que aprendan a trabajar en grupo, conozcan lo que significa compartir en grupo un trabajo universitario. Entonces, para eso, nada mejor que hacerlo con personas que no conocemos, que nos conocemos desde cero y que tenemos diferentes oportunidades y diferentes visiones de las cosas, diferentes visiones más que oportunidades, diferentes visiones de las cosas. Te digo, quédate tranquila, Mariana, ¿no? ¿Quién habló recién, perdón? Alejandra. Alejandra, perfecto. Sí. Quédate tranquila, Alejandra, que los resultados son espectaculares. Lo hemos hecho otros años y se llegan a encontrar de maneras increíbles. Pero, ¿qué les digo a todos y a todas? Cuando vayan a elegir tema, elijan un tema del cual tengan material a mano. Que tengan material a mano. No elijan el tema que más aman en el planeta y más les gustaría investigar si no tienen material. Si tienen material cercano, ¿qué quiere decir? Que yo puedo acceder a las fuentes bibliográficas, que puedo encontrar algún videíto, que tengo datos, que conozco gente que le puedo hacer una encuesta. Supónganse si están en educación y conocen a algún docente, alguna docente, le pueden hacer una encuesta y sirve como material. Pueden trabajar con una escuela, con los datos de la escuela, con un hospital, con los datos del hospital, en fin, con un club. Que tengan a mano, que sea barrial, que sea cercano, que sea posible, porque no se compliquen. No es una investigación inmensa, es una pequeña ejercicio exploratorio. Entonces, se van a poner de acuerdo enseguida, van a encontrar de acuerdo a lo viable y lo posible. Traten de ser muy prácticos y muy prácticas, muy concisos, porque tienen que terminar un trabajo en 7 semanas de 4 carillas. No es más que eso y es hermoso. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, por favor, Ale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ahí me escuchan? Sí. Buenísimo. Profe, mira, yo la carta de presentación ya la entregué, o sea, decía que había que entregarla en formato Word o algún formato PDF, ¿no? Usted dijo que había, ahora, o sea, a mí me falta comentar en el foro, que eso fue lo que yo no hice. Bueno. Entonces, o sea, o sea, en el foro lo de la clase anterior. Mi amor, costó mucho escucharte y no te entendí. Hola. Escribilo, porque no se te entiende. Creo que es tu internet. Si no, Victoria, apaga la cámara y a lo mejor la señal de internet te deja hablar mejor.
Bueno, chicos y chicas, esperamos el mensaje de Victoria. Queremos ir terminando porque ya van para 2 horas y no los quiero demorar mucho. Esperamos el mensaje de Victoria por escrito. Quisiera que termináramos, perfecto, quisiera que termináramos diciéndole entonces a Leonardo que va a trabajar con nosotros, que es muy bienvenido, que él va a estar específicamente con el tema trabajo final con ustedes. Yo voy a corregir el trabajo final, yo voy a estar en las teóricos, pero Leonardo va a dar teoría y también va a estar apoyándolos en los foros. Cuando ustedes necesiten comunicarse con Leonardo, específicamente, escriban en el foro que tiene cada grupo. Él va a ir mirando los foros una vez por semana, un ratito, y va a ir viendo cuáles son las consultas. No lo vuelvan loco, háganle consultas lógicas, por favor, porque es una sola persona y nosotros somos casi 40. Así que está haciendo prácticas, nada más. No es que esté haciendo una docencia de muchas horas. Yo sí los voy a acompañar. Lo vamos a foguear nosotros. Lo vamos a foguear. Bueno, Leonardo, por favor, ¿qué nos querés decir? ¿Cómo fue tu experiencia al ingreso? Bueno, yo cuando estaba, esto la verdad que me trae me trae de vuelta al 2018, también sin saber con qué me iba a encontrar, y también volviendo un poco atrás a lo que decía la profe, tuve también el problema de, por ahí más que un problema era un miedo de pensar, yo como trabajador, 12 horas diarias, o sea, era impensado para mí, también primera persona que en mi familia que entra a una universidad, y creo también voy a ser el primer graduado, era muy atemorizante para mí cruzar por la puerta de la universidad, era pensar todo el tiempo, che, ¿se puede entrar ahí? ¿De verdad se puede estudiar ahí? No te cobran, ¿cómo es? Pero en todos lados te cobran. O sea, no puede ser que no te cobren. Yo puedo entrar ahí y era un miedo y una inseguridad muy grande en mi caso personal. El pensar, sí, mira, yo puedo elegir esto como un proyecto de vida y formarte en algo que realmente, no solo que me guste, sino también yo considero que la docencia es la mejor profesión del mundo, es lo más noble que hay, y también justamente por ese lado, elegir ese proyecto de vida. Y era realmente muy atemorizante el pensar que decir, bueno, como obrero tenés casi una predestinación, entonces, no, de verdad, tenés que laburar. La gente que tiene, o por ahí tiene un mejor pasar, o otra situación que le permite dedicarle tiempo, bueno, esa va a ser la gente que va a ser docente, que va a ser ingeniero, que se va a recibir, bueno, va a aportar a la comunidad de su lado. Vos tenés que ser obrero, estás predestinado a eso, básicamente. ¿Por qué? Porque venís de tu familia y tu pasado, o sea, venís de un contexto socioeconómico que por ahí te parece adverso y hace que tu situación actual en la universidad te parezca inviable. Exactamente, y por eso vale la pena, como dice Mercedes, vale la pena romper los esquemas establecidos. Y totalmente, yo jamás pensé que hoy, digo, a pesar del contexto en el que estamos viviendo, realmente la universidad ha hecho esfuerzos, y los docentes, que la verdad los admiro, porque han hecho esfuerzos para acompañar al otro a través de una pantalla y hacer que no se sienta solo. Eso es, para mí era impensado. Y realmente jamás pensé que iba a llegar hasta acá. Desde el 2018 me pongo a mirar para atrás y digo, bueno, el tiempo vuela, mucho. El tiempo vuela. Claro, y sí, ha costado tremendamente. La situación no ha ayudado. Los gobiernos neoliberales ya hemos aprendido que tampoco ayudaron ni van a ayudar. Y bueno, justamente nos toca vivir esta situación, bueno, particular en este contexto de pandemia. Y por supuesto tampoco ayuda. Y realmente pensé que iba a llegar hasta acá. Se puede, es difícil,
pero realmente vale la pena encaminarse a elegir, tener esa libertad de poder elegir y que hay un lugar que te va a respaldar, una institución y gente la cual no te va a considerar como un número y va a respaldarte a vos en tu decisión de elegir ese proyecto.